Veamos un segundo ejemplo de la resolución de un problema computable. Anteriormente, en el video de las fases de la resolución de un problema computable, vimos un ejemplo en el cual veíamos los primeros componentes básicos que nos van a servir a la hora de resolver un problema, que era el componente de ingreso, ¿sí? En el cual lo llamamos como ingresar, el de mostrar, también el de asignar, cuando nosotros queríamos guardar un valor en una variable en memoria, y también vimos el de sí entonces. Cuando se cumplía una determinada condición, yo hacía tal cosa, y cuando no se cumplía, hacía tal otra, ¿sí? Ahora vamos a ver el del repetir, ¿sí? Que así ya englobamos los primeros componentes básicos que nos van a servir a la hora de resolver un problema. Estos componentes o estas, digamos, sí, componentes, los vamos a ver mucho más en detalle en la siguiente unidad. Así que no se preocupen si por ahí no lo terminan de entender totalmente, porque en la unidad ya de algoritmos, en la unidad número 2, vamos a ver con mayor nivel de detalle y ya con diagramas de bloques qué significa cada componente y cómo los utilizamos en nuestros programas de mayor, digamos, envergadura, podríamos decir. Bueno, primero vamos a ver, antes del ejemplo, el componente que nos falta, que es el de repetición. Una repetición es eso, lo que la palabra misma nos dice, repetir algo, repetir una instrucción, como ya les adelanté antes. Yo cuando quiero ejecutar algo muchas veces, ya sea una cierta cantidad de veces o ya sea una cierta cantidad indefinida de veces, yo uso lo que se conoce como el componente de repetición. Existen dos componentes de repetición, y como dije recién, los vamos a ver mucho más en detalle en la siguiente unidad, pero por lo menos para ir introduciéndolos y que los conozcan. Un componente de repetición que me dice repetir tantas veces, o sea, que yo repito una serie de instrucciones la cantidad de veces, una cantidad de veces fija, una cantidad de veces que ya me viene, digamos, de algún lado. Por ejemplo, yo cuando voy a un gimnasio y hago un ejercicio, o cuando le consulto al entrenador, el entrenador me dice a veces, hace 4 repeticiones de tal rutina, por ejemplo. Entonces yo ya sé que tengo que hacer 4 repeticiones, ni una menos ni una más, tengo que hacer las 4. ¿Sí? Entonces es una cantidad ya definida que me dice que tengo que hacer tantas veces tales instrucciones o tales, digamos, tareas. Y la otra es cuando no sé la cantidad, pero está sujeto a alguna condición, a algún valor de verdad. Que es el repetir hasta que pase algo o el repetir mientras suceda algo. Por ejemplo, si yo estoy cocinando, ¿sí? Estoy siguiendo una receta de cocina. Y por ejemplo tengo que batir, qué sé yo, una crema, supongamos. Y la receta me dice batir o repetir, ¿sí? El batido de la crema hasta que la crema se vuelva espesa, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí no me dice cuántas veces tengo que repetir la instrucción, sino me dice que lo haga hasta que se cumpla cierto valor de verdad, cierta condición. O repetir el batido de la crema mientras ésta se mantenga líquida, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo voy a seguir haciendo esa instrucción hasta que vea que esa condición o hasta que vea que la crema se vuelva espesa, que es cuando esa condición se haga verdad. ¿Sí? No tiene mayor complicación, como dije ya lo vamos a ver más en detalle en la próxima unidad. Veamos el siguiente ejemplo que es el que nos interesa. Me dice que tengo dos números naturales y que yo tengo que multiplicar esos dos números naturales, pero no haciendo la multiplicación directa, sino que tengo que hacer sumas sucesivas. ¿Sí? Entonces, por definición de la multiplicación, si se acuerdan de la primaria, una multiplicación no es más que muchas sumas. Si yo quiero multiplicar 4 por 5, lo que se hace es al 4 sumarlo 5 veces, ¿sí? O al 5 sumarlo 4 veces, viceversa. Si yo quiero hacer 8 por 2, al 8 lo tengo que sumar 2 veces, o al 2 lo tengo que sumar 8 veces. Entonces, eso es lo que me pide el ejercicio. Hacer la multiplicación, pero a través de sumas sucesivas. ¿Se acuerdan de la fase 1? La fase 1 que me decía reconocer términos, comprender el problema, que no me dé lugar a ninguna duda, y recién empezar a encarar el problema o la solución del problema. En este caso, tenemos por ahí varios conceptos o varios términos que nos pueden generar algún tipo de duda, como por ejemplo el de sumas sucesivas.
¿sí? En este caso me tengo que sacar la duda de qué son las sumas sucesivas y cómo se realiza. Entonces, una vez teniendo claro y explicado el ejercicio comprendido en su totalidad, vamos a lo que sigue la fase 1, que era determinar los datos de entradas y de salidas y las condiciones. ¿Cuáles van a ser mis datos de entrada? Dos números naturales. En este caso no me pone ningún nombre, entonces yo le puedo poner el nombre que yo quiera. En este caso yo le puse A y B, como en el ejercicio anterior. O le podría haber puesto num1, num2, nombres de variables. Ya explicamos el concepto de variable, que me va a servir para almacenar el valor que yo quiero almacenar. Dos números, A y B. La salida va a ser un número. En el caso anterior, en el ejemplo anterior, veíamos que era un mensaje. En este caso va a ser un número, porque me dice mostrar el resultado de la multiplicación. En este caso, el resultado va a ser una variable mul, que me la creé yo, me la inventé yo y le puse ese nombre, que en esa variable yo voy a guardar cuál es el resultado de la multiplicación. Y luego voy a mostrar lo que tiene esa variable adentro por pantalla o por el dispositivo de salida que sea. ¿Sí? Listo. ¿Cuáles son las condiciones? Bueno, que A y B van a ser naturales y también M. ¿Sí? Porque si A y B son naturales, la multiplicación entre naturales es natural. Entonces M también va a ser un número natural. Perdón, M, ahí lo puse mal, ¿sí? Me equivoqué. M hace referencia a la variable mul, ¿sí? Error mío que en algunos casos lo llamé mul y en otro caso lo llamé M. Creo que mi objetivo era llamarlo M. No sé por qué le puse anteriormente mul, pero bueno, creo que M va a ser el resultado de la multiplicación. Casos de prueba, importantísimos. ¿Con qué casos yo después voy a corroborar que mi algoritmo o mi programa está funcionando correctamente? Por ejemplo, este. A igual a 8 y B igual a 5, la salida va a ser 40, el resultado de la multiplicación. 4 por 3, 12 y 7 por 1, 7. ¿Sí? Con esos casos yo voy a verificar. No existen, en este ejemplo no existen como muchos casos extremos. El 0 no lo puedo probar porque el 0 por la condición de la entrada no va a ser natural. Entonces no lo puedo probar porque me lo restringe la entrada, porque la entrada me dice deben ser números naturales. ¿Sí? Entonces mayor exigencia o mayores casos extremos no va a haber. Vamos a la fase 2. ¿Qué tengo que hacer? Primero tengo que pedir los valores. Después tengo que calcular el resultado de la multiplicación y después mostrar el resultado. Bastante sencillo, digamos, ¿sí? Acá recuerden que es el que tengo que hacer. Fase 3. Vamos al diseño del algoritmo en sí. Vamos con la primera instrucción. Ingreso A. ¿Sí? Pido el valor del primer número y lo almaceno en la variable A. Entonces ese valor va a quedar guardadito en mi memoria de mi computadora. Ingreso el segundo número. Se almacena en la computadora. Y acá viene una instrucción que dice m igual a 0. Recuerdan que m es la variable, el lugar de memoria donde yo voy a ir almacenando para después mostrarlo el resultado de la multiplicación. ¿Y por qué hace m igual a 0? Ya lo vamos a ver muy en claro después cuando hagamos la prueba de escritorio. La prueba de escritorio, que no se los dije, además de encontrar errores en mi programa, lo que me va a servir muchísimo en la prueba de escritorio es entender, hacer el seguimiento y entender un programa que por ahí yo no lo hice. Lo hizo otra persona y de primera vista no lo entiendo. Entonces con la prueba de escritorio me va a servir para entender qué es lo que está haciendo ese programa. Pero ahora veamos que hace m igual a 0. ¿Sí? Y de acá viene la instrucción de repetición. Me dice repetir b veces. ¿Sí? B larga, B mayúscula, veces. ¿Por qué me dice repetir B veces? Recuerden la definición de la multiplicación. Si yo tengo dos números A y B, el A, por ejemplo, en este caso, yo elegí que el A se sume tantas veces como me dice el segundo número. Si yo tengo 8 por 2, el 8 se va a sumar 2 veces. Si yo tengo 3 por 4, el 3 se va a sumar 4 veces. Entonces, eso es lo que está queriendo decir ese ciclo, ese repetir, que también se llama ciclo. Que yo repita tantas veces como me diga el segundo número la suma, que está indicada ahí como m igual a m más a. Ya lo vamos a ver mucho más claro en la prueba de escritorio, no se preocupe si no lo entienden. Esa suma, que yo hago m más a, y luego la vuelvo a asignar a m, es medio raro, ¿no? Sumar una variable con otra y volverla a asignar a la misma variable, pero ya vamos a ver por qué se hace eso. Entonces, lo que se hace ahí es esa suma
tantas veces como me indique la segunda variable. Es decir, si yo tengo 8 por 2, el ciclo, o el repetir, se debe ejecutar 2 veces y va a sumar 2 veces el 8. Y por último muestro m. ¿Sí? Es un algoritmo que parece muy sencillito. Vamos a ver la prueba de escritorio. ¿Sí? Yo tenía la fase 4, yo tenía acá que era, probemos que en este caso, el segundo caso de prueba, que es el 4 con el 3. Primera instrucción, la sigo paso por paso, ¿no? La sigo paso por paso a cada instrucción. Tengo que seguirla secuencialmente y respetar realmente lo que dice el algoritmo, porque muchas veces nos tentamos a querer que el algoritmo haga lo que nosotros queremos que haga, pero no hacemos lo que realmente el algoritmo hace. Nos tentamos a que nuestra mente nos engañe y decimos, no, pero si el algoritmo hace esto. No, vos querés que haga eso, pero en realidad está haciendo otra cosa. Entonces tenemos que seguir al pie de la letra cada instrucción del algoritmo, que es lo que hace la computadora. Ingreso A, en este caso era 4 y 3. Ingreso 4. Segunda instrucción, B. Ingreso B, que es 3. Hasta ahí, clarísimo. Y me dice m igual a 0. Bueno, m igual a 0. Para algunos capaz que ya lo están viendo, ¿por qué el m igual a 0? Esto se llama inicializar una variable. Lo vamos a ver de vuelta con mayor nivel de detalle en la unidad número 2, que esto se llama como un componente de sumador. Un sumador. ¿Sí? En el cual yo voy a sumar sobre una variable algún resultado, algún cálculo. ¿Sí? Un sumador es eso. Yo primero tengo que inicializar el sumador en 0 porque antes no tiene ningún valor, entonces no puedo agregarle nada, entonces yo tengo que inicializar ese sumador. Ese sumador va a empezar en 0 para que recién empiece en esa variable a acumularle, también se le llama acumulador, a acumularle los resultados en esa variable. No sé si se entiende, ya lo vamos a entender bien en la próxima unidad. Entonces, es una variable que es donde yo voy a ir acumulando o sumando el resultado o la operación que yo haga. En este caso yo tengo que sumar una variable consigo misma tantas veces como me diga el repetir. Entonces, ¿sobre qué variable va a ir acumulando el resultado ese? Sobre m, en este caso. Después me dice repetir b veces. ¿Cuántas b veces? Repetir 3 veces. Entonces acá es como me dijera repetir 3 veces. ¿Sí? Lo vayamos viendo así. Y después me dice m igual a m más a. Recuerden que el igual acá no se lee como un igual matemático, sino como la operación de asignar, de guardar en esa variable de memoria el resultado que está en la parte derecha. Me dice m más a. ¿Cuánto es m más a? M vale 0 y a vale 4. Entonces, este resultado, lo voy a poner acá, así, perdón, es 4. ¿Sí? El resultado de todo esto, lo voy a poner mejor así. Uy, ¿qué hice? Ahí está. El resultado de esto es 4. ¿Sí? Y eso va a guardarse a m. ¿Sí? Se guarda en m. 4. Y esto se tacha. Bueno, no puedo tachar en la compu, pero es como si se tachara el valor que tiene antes m. Lo que tenía antes m se perdió. Ya no existe más. Se sobrescribe lo que yo le asigné ahora. Y lo que hice es, como este repetir tiene una sola instrucción, vuelvo al ciclo, o sea, vuelvo a ejecutar la misma instrucción. O sea, es como si acá fuera como un pasillito, subo, hago acá y ahora esto me dice repetir 2 veces, porque ya hice una repetición. Ahora tengo que hacer las dos veces que me quedan. Y vuelvo a ejecutar esta instrucción. M más A. ¿Cuánto vale M ahora? 4. ¿Y cuánto vale A? 4. Entonces 4 más 4, 8. ¿Se dan cuenta cómo funciona, así a priori, lo que es el acumulador o el sumador? ¿Sí? ¿Por qué tengo que sumar la misma variable con la A? Porque yo sobre la m, sobre la variable m, voy almacenando lo que ya venía sumando desde antes, para no perderlo. ¿Se entiende?
Si yo sumara cualquier otra, si yo haría cualquier otra sumatoria, digamos, sin tener en cuenta lo que ya venía sumando antes, lo pierdo. Entonces necesito sumar lo que ya venía sumando antes, que tengo en m, más el nuevo valor a sumar. Espero que no se estén mareando mucho porque cuesta a veces verlo. Tacho el 4, 8. Vuelvo, y ahora esto va a decrementar a 1, porque ya hice 2 repeticiones, me queda una. Vuelvo a ejecutar el m más a. ¿Cuánto es m más a? Es 8 con 4, 12. Y este 12 se almacena en m. Y se tacha el 8. ¿Sí? Y queda en 12. Vuelvo para arriba, repetir 0 veces. Es decir, ya no puedo repetir más. ¿Sí? Se terminó mi repetición, se terminó las veces que yo podía repetir. Entonces salgo de la instrucción número 4 y salto a la instrucción número 5, que me dice mostrar lo que tiene m. ¿Qué tiene m? Un 12. Entonces, muestro 12. Y esa es la salida de mi algoritmo. Entonces, cuesta. ¿Sí? Aconsejo que lo practiquen mucho, con muchos ejercicios prácticos y lo vean bien detenidamente y hagan muchas pruebas de escritorio. Muchas pruebas de escritorio, porque ahí se van a dar cuenta realmente paso por paso cómo está funcionando este programita y los programitas que ustedes creen.